Imagínate que acabas de recibir una gerencia de ventas o que te acaban de poner a cargo de un área comercial, como jefe, como encargado, y las cosas no van muy bien y no sabes por dónde empezar. O también imagínate que eres el dueño y tu departamento comercial va mal y tienes que tomar cartas en el asunto, pero no sabes por dónde empezar. Eh, Esto sucede mucho en los equipos comerciales. Gerentes sobre todo que están empezando, que no tienen una idea completa de cómo gestionar su departamento comercial o incluso dueños de negocio. Y entonces empezamos a dar, como dicen en México, patadas de ahogado donde sea, como se pueda, con tal de mover los números. Y no logramos los resultados. Aquí lo crítico es que realmente los resultados no pueden esperar. Conforme pase más tiempo, va a ser más difícil reaccionar o tomar acciones que puedan resolver el problema. Y muchas de las veces nos enfocamos en una sola cosa, tal vez en dos, y dejamos todo lo demás pendiente. Y entonces, al no lograr la coordinación, la armonía, de trabajar en todos los aspectos de la gestión, los resultados no se dan finalmente. Quédate hoy porque te voy a dar una serie de recomendaciones para que tu trabajo tenga un camino y sobre todo un camino lógico hacia los resultados, para que sepas qué hacer. Quédate, yo te lo recomiendo mucho. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas, experto en dirección de vendedores. Y en este canal, nuestro propósito es darte contenido de valor para que sepas cómo dirigir a tus fuerzas de ventas y llevarlos al éxito, al logro de las metas, de todas las metas. Así que, si eres nuevo, suscríbete, hazlo en este momento, dale clic a la campanita que es muy importante para que te lleguen los videos nuevos, pero también da una vuelta en el canal, allá hay más de 300 videos relacionados con cómo dirigir vendedores, de verdad te lo recomiendo mucho. Y si eres un seguidor, pues te agradezco como siempre, recomienda el video, dale me gusta, en fin, tú sabes que el algoritmo de YouTube le encanta la interacción, así que pues te pido si es posible que pudieras hacer algo al respecto. Bien, vamos a hablar de este tema. Me lo piden muchísimo a través de los videos del correo, de la página web. Me lo piden mucho y sobre todo me lo pide gente que está empezando o que no tiene una idea de por dónde trabajar y qué hacer. Cuando tienen un área comercial, no se están obteniendo buenos resultados y hay mucho que hacer. Dicen, ¿por dónde empiezo, no? Entonces te voy a dar 4 pasos para que le pongas orden a tu trabajo. El primer trabajo tiene que ver con el análisis. Es importante que hagas un buen análisis. Para eso te voy a hablar de 10 puntos que tienes que revisar, 10 puntos que tienes que asegurarte sí o sí de que están funcionando bien o empezar a detectar por dónde vas a trabajar, ¿sale? Son esos 10 puntos? Lo voy a hacer un poco rápido para no hacer el video tan largo. Uno, tienes que saber con quién cuentas. Vamos a pensar que es una empresa B2B que comercializa productos o que pueden hacer servicios y que tiene una fuerza de ventas. Lo primero que tienes que hacer entonces, como te digo, es analizar con quién cuentas. ¿Cuántos vendedores son? Si son suficientes. Eh, ¿En qué calibre tienen? Es decir, si son vendedores que tienen buena actitud, si son vendedores que tienen buenas aptitudes, que conocen, que saben, que tienen experiencia. Porque si no, de nada sirve que quieras gestionar un área comercial sin saber qué tipo de vendedores tienes. Entonces, es muy importante que hagas ese primer análisis a tu fuerza de ventas. Tienes que ser muy frío, tienes que ser muy asertivo para que empieces a tomar decisiones. Segundo, métete un poquito a los números. Analiza los indicadores, si son los correctos, si están midiendo lo que se requiere medir, si son KPIs o no, o si son cualquier indicador, qué herramienta utilizan o qué herramienta estás utilizando, porque a lo mejor no estás haciendo bien esa parte y entonces no conoces la realidad, los resultados y se toman decisiones equivocadas. Entonces, la parte de la administración de la productividad es muy, pero muy importante. 3, es necesario que revises la cartera. No te confíes en la cartera que a lo mejor tu vendedor dice que tiene. Hay carteras abandonadas con muchos clientes sin atender. Analiza el 80-20, cuáles son los clientes más importantes.
Porque tienes que, en el caso de que sea necesario, reubicar cartera, actualizar cartera, recuperar clientes. Y tan solo con que hagas esto, los números empiezan a mover. Pero sigamos con un orden. 4, en base a eso, pues revisa cuáles son los objetivos que se pretendan actualmente. A lo mejor los objetivos que ahorita tienen planteados o son incompletos, por ejemplo, nada más decir, necesitamos vender tantos, o no son los adecuados. Y una fuerza de ventas tiene que tener muy claros sus objetivos y sus metas, a dónde va, qué es lo que va a lograr. Y ahí es donde se pierden muchos equipos comerciales. Y de la mano el líder si no tiene claro esto. Así que es importante que revise los objetivos. 5, y muy importante, ¿qué estrategias se están aplicando en este momento para lograr esos objetivos? Porque muchas veces no hay estrategia y entonces dejamos al vendedor a que haga lo que se le ocurre como pueda y simplemente le pedimos un resultado. Así no puede funcionar un área de ventas. Entonces, revisa qué estrategias se están aplicando, qué es lo que están haciendo para lograr los objetivos. Otra cosa importante, analiza con qué herramientas están trabajando. Si, por ejemplo, vendes un producto que requiere de una herramienta muy visual, no sé, un video o algo, ¿cómo está ese video? ¿Está actualizado? ¿Vende? Porque el vendedor, tú le das el fusil como soldado para ir a vender. Entonces, si le estás dando un fusil inadecuado, antiguo, que no opera, que no convence, pues no le podemos pedir milagros a los vendedores. Así que es importante. No está de más. Revisa si la forma en que le estás pagando a los vendedores es la correcta. Me toca observar cuando hago diagnóstico de fuerzas de ventas a vendedores que reciben una comisión única, vendan lo que vendan. Y entonces luego el dueño dice, oye, pero ¿cómo muevo esta línea de productos? ¿Cómo le hago para lograr este territorio? ¿Cómo le hago? No hay bonos, no hay comisiones especiales. Pues muchas veces el error está ahí. Entonces el vendedor sabe que como sea va a ganar, porque de alguna forma le llaman o lo que sea. Y tú tienes que mover esa forma de compensarlo para dirigir al vendedor a donde la empresa pretende. Así que no está de mal que revises, ¿no? 9, tienes que revisar cómo anda la relación del área comercial con nuestros departamentos. Me he encontrado muchas veces que hay verdaderas guerras entre operaciones y logística, perdón, entre ventas y logística, entre ventas y administración, en almacén. Entonces, cuando no hay esa coordinación, es posible que se complique todo el proceso y termine impactando en el cliente negativamente y con malos resultados. Y 10, analiza si realmente existe una buena supervisión al vendedor. Si tú lo tienes que hacer o lo hacía el anterior, tienes que revisar si había acompañamiento, si había retroalimentación y ese tipo de cosas. Recuerda que yo lo digo mucho, la venta es el resultado de la correcta configuración de todas las variables que afectan el resultado, que afectan la meta. Entonces, te estoy dando aquí una muestra de algunas variables que impactan en el resultado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero analizar. Y en función de ese análisis ya te vas a dar cuenta de por dónde tienes que trabajar. ¿Cuál es el segundo paso que te recomiendo? Haz un análisis de esa información que obtuviste y empieza a priorizar qué va primero, qué va después. Entonces aquí entran en cuenta factores como ¿estamos llegando a las metas o no? ¿Qué tan grave es la situación? ¿Es un problema de clientes, de algunos clientes? Para que entonces te empieces a enfocar dirigiendo a todo tu equipo. Así que el segundo paso de mis recomendaciones de hoy es prioriza. Ahí te vas a dar cuenta, al haber hecho este análisis de los 10 puntos, te vas a dar cuenta si lo primero es, lo que urge primero es contratar vendedores porque no tienes suficientes, o desarrollarlos o capacitarlos porque no tienen técnica depurada, porque no saben a pesar de que tienen buena actitud, o te faltan vendedores, o te sobran, o cualquier cosa que tenga que ver con tu equipo. Acuérdate, es con quién cuentas. Entonces, tienes que empezar a tomar decisiones, ¿ok? Imagínate también, por ejemplo, que las metas están muy desproporcionadas o son inalcanzables. Eso mata a cualquier vendedor en cuanto a motivación y todo. A lo mejor tienes que hacer cambios para hacerlo más realista. A lo mejor también resulta que las metas, por ejemplo, más bien otros objetivos que no sean necesariamente las metas de ventas, no están bien planteados. Por ejemplo, ¿vamos a crecer o no los clientes? ¿Vamos a crecer verticalmente o horizontalmente? El problema es la conversión. El problema es que no hay conversión de cotizaciones a cierres. Tienes que ver todo eso para entonces, ahí solita la información te va a ir diciendo el camino.
el camino hacia donde tienes que ir. Entonces aquí tienes que priorizar, ¿sí? Habrá cosas que pueden esperar, otras que no. Entonces, esto ya te empieza a dar el norte de por dónde tienes que trabajar, ¿sí? Ahora, ya tienes qué va primero y qué va después. Ahora lo que tienes que hacer es ordenarlos perfectamente en tu agenda personal, porque tú diriges, tienes que realmente saber identificar en el día a día qué va primero y qué va después. Te recomiendo, por ejemplo, que trabajes el análisis, por ejemplo, los viernes o los sábados o los días de la tarde, pero ordena tu tiempo porque muchos líderes se pierden ahí, en la agenda. A pesar de que puedan tener idea de lo que tienen que hacer, se pierden. Entonces, primero analiza, dos, prioriza, tres, considera tu agenda, tu tiempo en base a todos los objetivos y mide, empieza a medir, empieza a medir, empieza a medir rápido. Y con esto ya vas a tener una idea de por dónde trabajar. Mira, cuando hagas una revisión así como te lo propongo, se te van a abrir los ojos. Te vas a dar cuenta de, híjole, esto no lo estoy considerando. Esa sucursal resulta que no tiene tráfico y por eso no vende. Este vendedor resulta que sabe abrir pero no sabe cerrar. Y entonces vas a ir ordenándote. Desde luego tienes que tener hacia dónde quieres ir. Los objetivos y metas son importantísimos para que entonces sepas qué va primero, qué va después y qué es lo que tienes que hacer. La labor del líder comercial, sea que seas el dueño o que seas el gerente de ventas o el jefe o el encargado, es vital. Cuando el líder está perdido, las ventas no se van a lograr. Solamente por casualidades y a veces. Así que tú eres el que tienes que tomar el control y tienes que partir de ese análisis del que estoy hablando, para que entonces ya sepas tú solito por dónde tienes que trabajar. Y luego viene la importancia de saber manejar los tiempos y los compromisos, porque también es un arte. A veces con todos los compromisos muy claros, te pierdes y haces una cosa y dejas de hacer otra. Practica, trabaja en la mejora de tu gestión comercial y vas a ver cómo los resultados mejoran. Espero que te haya ayudado esta guía de hoy, estas recomendaciones. Aplícalas de inmediato porque el tiempo no perdona y los resultados no se van a dar. Y espero que tengas los mejores resultados posibles. Así que te agradezco como siempre. Nos vemos en el próximo video.